Hola Techs, bienvenidos a un video más. El día de hoy tenemos un nuevo unboxing. Hace unos días pedí por Amazon la bocina LG X-Boom Go PL7. Bocina portátil con una autonomía de 24 horas, resistente al agua y una potencia increíble. Existen muchísimos modelos de altavoces hoy en día. El que haya muchos modelos disponibles hace difícil poder elegir un altavoz que se adapte a nuestras necesidades y a nuestros gustos. Hace poco LG presentó su nueva serie de bocinas X-Boom Go, las cuales se encuentran denominadas como gama alta dentro de los altavoces portátiles, siendo el altavoz PL7 el de más alta gama. El altavoz PL7 que tenemos aquí sería el de más alta gama que tiene actualmente LG. De hecho, este paquete me llegó en la mañana, así que vamos a hacer el unboxing. Lo compré en Amazon. La verdad es que me llegó súper rápido. Vamos a ver. Y aquí cortamos esto. Bien, únicamente viene la caja, viene de esta forma. Esta caja ya no trae nada, vamos a ponerla aquí a un lado. Y bien, la caja trae una agarradera, eso está muy padre para poder transportar la caja. Por la parte de enfrente viene el diseño de la bocina. Por la parte de atrás viene de igual forma el modelo. Por un lado solo vienen los radiadores. Y por este lado podemos ver algunas especificaciones, las cuales ahorita vamos a ver. Por abajo nada más. Bien, pues vamos a quitarle. Por aquí trae dos ganchitos, y bien, creo que sería todo para cortar. Vamos a abrirlo. Excelente. El embalaje la verdad es que viene perfecto para que no sufra ningún problema. Y aquí tenemos el portátil. Vamos a dejarlo aquí a un lado. Dentro tiene únicamente esta bolsita que contiene su instructivo rápido, un instructivo rápido, y viene un cable USB, es micro USB únicamente. Y por dentro solo tiene más unicel. Vamos a dejarlos por acá para que no nos estorben. En realidad solo viene la bocina y un cable USB y unos instructivos. Este sería la bocina. Tiene un diseño muy bonito. Lo único que está un poquito pesada. Ha de pesar alrededor de 1 o 2 kilos. Por la parte de aquí los radiadores se hunden. Esto va a ayudar a que el sonido tenga una mejor presencia de graves. Pues bien, podemos ver que el diseño es un diseño redondeado. Todas sus formas son redondeadas. Una cosa es que esta viene totalmente estanca y es resistente al agua. Esta bocina presume de tener un sonido potente y claro, debido a que tuvo una colaboración con la marca Meridian, marca londinense que se dedica a construir bocinas de excelente calidad. Vamos a dejarla aquí a un lado. Entre sus características principales tiene que es resistente a salpicaduras, tiene formas redondeadas muy compactas con un antiderrapante. Esto ayuda a poder transportarla de mejor forma
y hacerla más resistente a las salpicaduras. Esto para si es que estamos cerca de la alberca, fuimos a alguna playa, esto nos servirá muchísimo. El LG X-Boom Go PL7 es un modelo más compacto que el anterior PK7, ya que el PK7 tenía una agarradera para poder transportarlo. En este modelo se eliminó para brindarlos un diseño más portátil, todo esto en un pequeño modelo cilíndrico. El altavoz tiene una gran parrilla que abarca gran parte del altavoz, el cual incorpora dos drivers de 15 watts. Por los lados tenemos un conjunto de radiadores pasivos de graves. Los altavoces son estancos que hacen que estos radiadores pasivos se muevan, consiguiendo una mayor profundidad de graves. En esta zona se puede iluminar siguiendo patrones de color al ritmo de la música, y todo esto lo podemos configurar desde la parte trasera o en la aplicación móvil. Por la parte trasera se encuentra el USB-C y el USB-A, además de una entrada mini jack, 3 botones y un reset. Los botones sirven para configurar las luces y para poder emparejar varias bocinas de este tipo. Algo que me impresionó bastante fue la posibilidad de emparejar hasta 100 dispositivos de este tipo, y la sincronización de audio entre todos los altavoces sería perfecta. Va a reproducir el mismo sonido en todos los altavoces al mismo tiempo. El peso del altavoz es aproximadamente entre 1 kilo o 2 kilogramos. La parte de la batería es primordial para este dispositivo, ya que este portátil puede manejar una autonomía de hasta 24 horas. El sonido que ofrece tiene un volumen súper alto. En interiores nunca vas a poder llegar al máximo de volumen de esta bocina, ya que tiene potencia para una sala de aproximadamente de 20-25 metros cuadrados. En exteriores la bocina se sigue comportando excelente. El radiador pasivo de graves hace un excelente trabajo, dándonos unos excelentes graves limpios y con mucho cuerpo. Esta bocina no tiene muchas opciones para ecualizar el sonido, sin embargo tenemos un modo que se llama Sound Post, que mejora las ganancias en todas las frecuencias y así obtener una mejora en los agudos y en los graves. Esta opción en realidad nunca querrás desactivarla, la verdad es que se escucha súper bien. En cuanto al sonido, ofrece un nivel muy alto de volumen y riqueza en todos los sonidos. Este altavoz funciona con emparejamiento normal de Bluetooth con todos los dispositivos, pero también puedes descargar la aplicación móvil con la cual podrás realizar configuraciones para los multialtavoces que tú, si es que algún día vas a alguna fiesta y algún amigo tiene otra bocina, de aquí podrás hacer la configuración avanzada de múltiples dispositivos. Algo que debo comentarles es que este altavoz sirve también como manos libres, esto para poder responder llamadas y que se entere toda la colonia de donde vives. Además contiene soporte para el asistente de Google y para el asistente Siri de Apple, y por si fuera poco puedes utilizarlo como power bank y poder cargar diferentes dispositivos. Bien, pues vamos a ver qué tal se escucha. Yo sé que no se va a poder escuchar correctamente por la compresión que hace YouTube, pero vamos a ver qué tal. Con un sonido de 60% más o menos de volumen. A ver qué tal se escucha. Es el intro del canal, para que no me marquen copyright. Se escucha muy bien, se escucha excelente, tiene un muy buen sonido. Bien, pues espero les haya gustado el video, suscríbanse, activen la campanita para que les notifique cada que yo suba un nuevo video y cuídense mucho, nos estamos viendo en otro video, siempre pásenla súper chido, bye.